Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a la review del capítulo número 2 de Falcon y el Soldado de Invierno, que me di cuenta el otro día que así lo están titulando en Disney Plus. Entre que no sabemos si es Disney Plus, si es el Halcón o Falcon, la verdad que estamos haciendo aquí un lío, estamos haciendo un Spanglish un poco raro. Pero bueno, la verdad es que aquí tenemos esta review, que igual llega un pelín tarde, casi con el estreno del tercer capítulo, pero que creo que es interesante que la veáis porque sobre todo aquellos que no habéis leído los cómics de Capitán América y de Marvel en general, la verdad es que vamos a contaros muchas cosas que hemos visto en este capítulo que hacen referencia a los cómics. De hecho, los que somos muy Marvelitas estamos contentos porque bueno, vemos que van adaptando cosillas a la forma de Marvel Studios, por supuesto, pero la verdad es que nos hace un poco de ilusión pues, ver esas referencias en los cómics. También un capítulo que nos está gustando mucho porque va remontando, nos ha dejado buenas sensaciones, va remontando ese inicio tibio que hablábamos en la review anterior. Y la verdad es que con este capítulo las cosas van bien, ¿no? Nos han contado una serie de cosas que nos han gustado mucho, hemos visto que también se están abriendo misterios y nuevamente en esta ocasión sí que el final ha sido un poco más efectivo y nos han dejado en vilo para ver qué va a pasar en el capítulo 3 y además que nos va a hacer replantearnos algunas cosas que en principio, pues viendo el tráiler y viendo un poco lo que nos anunciaban, pues hemos podido cambiar de opinión en algunas cosas. Pero vamos a ir por partes, ¿no? La primera parte vamos a hablar de esa pareja, los protagonistas, Sam Wilson y Bucky Barnes, esos dos policías rebeldes, porque las referencias la verdad son muy claras. Hemos podido disfrutar en este capítulo la interacción entre ambos personajes que hace que la serie pues suba enteros. La verdad es que mola más yo creo que juntos que por separado, con esos constantes piques, con ese duelo de miradas, con esa terapia de pareja que hemos podido ver, eso nos ha encantado, lo del milagro y lo de cómo es la mirada del alma. Eso nos ha gustado mucho, esa terapia que han tenido de pareja, y también nos ha gustado pues algunos guiños, por ejemplo, bueno, incluso se han inventado una nueva jerga friki, eso de los tres clásicos. ¿Alguno conocía qué eran los tres clásicos? Yo por lo menos, a lo mejor, no sé, a lo mejor es una cosa que en Estados Unidos sí se destila, pero yo nunca lo había escuchado aquí, que es eso, que todo siempre se reduce o a androides, alienígenas o magos. Y todavía más friki aún cuando han hecho esa referencia al Señor de los Anillos, en el que claro, hay que recordar que Bucky Barnes pudo leer el libro recién publicado, probablemente podría haber leído hasta la primera edición del libro de ese Señor de los Anillos. La verdad es que, bueno, habla de Gandalf, habla de magos, ¿por qué no hablar? Si hablamos de magos, ¿por qué no hablar de Gandalf? Y sobre todo también esa referencia también muy friki de un hechicero, ¿no? Un hechicero no es lo mismo que un mago. Aquellos que somos muy frikis sabemos cuál es la diferencia entre un mago y un hechicero, eso lo tenemos muy claro. Así que hemos podido ver que hay mucha risa, mucha historia en plan polis malos, policías rebeldes, y eso nos ha gustado mucho. Pero también aparte hemos podido ver esa relación y hemos podido también un poco profundizar. Además, como siempre decimos, cada capítulo que veamos, yo creo que una serie de Marvel Studios nos va a seguir sirviendo para ampliar el universo cinematográfico que están creando, ¿no? Y en esta ocasión hemos podido ver algo importante que es el porqué el escudo. Bueno, no ha sido un porqué, pero sí hemos visto a los dos protagonistas hablar sobre ese legado que ha dejado Steve Rogers, por qué ha entregado el escudo a Sam Wilson, y por qué Bucky piensa que ha traicionado a Steve al entregarle el escudo al gobierno y no se le ha quedado, ¿no? Es una cosa que también nosotros, bueno, era evidente que iba a surgir tarde o temprano en esta serie y hemos empezado aquí a ver cosas. Eso es un poco lo que hemos visto al principio, pero quedan muchas cosas más emocionantes que lo que es esta pareja. Hemos podido saber un poco más de los sin banderas y también pues hemos descubierto ya que esta motivación nos abre un nuevo misterio. En un momento determinado vemos como Carly recibe un mensaje tanto misterioso y muy amenazador en el que, bueno, pues parece que ha cogido algo que no es suyo y esa persona a la que ha robado pues va a ir detrás de ella y la va a liquidar. También en un momento determinado hemos podido, cuando huyen estos sin banderas, huyen con ese cargamento robado de medicinas y vacunas, aparecen unas personas que aparentemente podemos pensar que puede ser algún tipo de organización gubernamental que va detrás de ello para capturarlos, pero la referencia que hacen son la gente de los... ¿cómo era? Son gente de los hombres de poder o algo así. Que yo creo que eso hace referencia quizá a ese mensaje oculto, es decir, pues quizás sea... Yo creo que esto tiene que ir un poco más por el tema de los superpoderes que tienen estos sin banderas, que es presumiblemente, como han contado en este episodio, tenga que ver con algún suero de supersoldados. De esto hablaremos porque es una de las cosas que nos ha gustado mucho, es una de las cosas que la verdad que ha hecho que la serie coja importancia. Hemos visto más el logo de los sin banderas, que hasta la fecha no me había fijado, que es como una mano sangrienta, pero que vemos que está dibujada parte del mapa mundi, pero justamente me llama la atención
que aparece, digamos, creo que es Europa, Asia y África, pero no aparece América. Y es bastante curioso la contrapartida porque Sin Bandera, en el vídeo que hicimos anterior del primer capítulo, hablábamos que era un supervillano, que justamente su uniforme tenía un círculo muy parecido y aparecía todo el continente americano, y aquí justo no aparece, así que pues es una especie de pequeño guiño a lo que era ese uniforme de Sin Banderas, un poco lo opuesto, ¿no? Así que la verdad es que nos ha gustado mucho, y también nos ha gustado un poco que vemos que este grupo de superterroristas va cogiendo cada vez más popularidad entre la gente, ¿no? Es decir, que se están convirtiendo en una especie de Robin Hood, así de hecho los llaman en este capítulo. Y la verdad que es que también nos gusta mucho porque hemos visto relacionados algunas de las cosas que, bueno, yo creo que mola, y es un poco el morbo que tenía ese chasquido de Thanos. Y es que, bueno, al parecer estos Sin Banderas creen que, bueno, por un lado los gobiernos se están preocupando mucho. De hecho, también una cosa que nos, igual, abriendo un poco más este espectro de cosas que estamos viendo en esta serie, hablan del, ¿cómo era? Del ¿cómo era? El CRG, creo que es el Consejo de Repatriación Global, ¿no? Que parece que es una entidad que ha surgido, imagino que a nivel mundial, pues para tratar a todos los que han aparecido después de que los Vengadores deshicieran el chasquido de Thanos, ¿no? Y la verdad que mola mucho, o sea, no es que mole porque mole ese planteamiento, sino que está bastante divertido ver en la serie como un argumento, como que hay gente que está apoyando a lo mejor a estos Sin Bandera, porque se están dando cuenta de que ahora mismo los gobiernos están poniendo más atención o están dando más recursos a esos repatriados, a esa gente que ha aparecido, que a la propia gente que había sufrido chasquido y había vivido en un mundo que de la noche a la mañana se quedó a la mitad. Y dando a entender que ese mundo en esos 5 años era mucho más... Bueno, me imagino que había momentos de grave crisis, o sea, de repente imagínate que la mitad de la población de la Tierra desaparece. Eso crearía una grave crisis de la cual me imagino que en esos 5 años se repondrían, pero visto una vez repuesto se darían cuenta de que, bueno, que a lo mejor ya estaban viviendo y que era otra forma de vivir, y claro, cuando ha vuelto toda esta gente, pues otra vez se han montado un nuevo lío, y a lo mejor a los que estaban antes y no se han marchado, pues están siendo desplazados por los que han venido. Es un planteamiento un poco bastante interesante, que lo iremos viendo supongo a lo largo de la serie. Y a mí me recuerda a cuando vimos Infinity War y terminó la película, que mucha gente decía, jo, pues que Thanos tiene razón, lo del chasquido de Thanos, jo, si la mitad de la población desaparecía. La verdad es que es una idea terrorífica, ¿no? Yo creo que la gente cuando hacía estos comentarios lo hacían un poco así, pues por comentar, ¿no? Pero la verdad que era algo así bastante... Pues es decir, si somos muchos, si los recursos de la Tierra son limitados, si somos demasiados en la Tierra, si de repente desapareciese la mitad de la población... Pues bueno, eso es lo de esa frase de Thanos was right, ese Thanos estaba ¿cómo es? Ese Thanos tenía razón, pues un poco raro, pero bueno, vemos esas cosillas en esta serie que la verdad que nos mola. Tiempo, ya hemos hablado de la pareja, hemos hablado de la pareja de los protagonistas, hemos hablado ya de los Sin Bandera, y nos toca hablar de otros protagonistas bastante importantes que vimos fugazmente en el primer capítulo y que esta vez hemos podido ver mucho más. Estamos hablando del nuevo Capitán América, ese John Walker. La verdad es que nos ha molado mucho, porque nos ha molado mucho, ojo, que no nos tiene que molar. O sea, este personaje tiene que ser un personaje que, digamos, no es Steve Rogers, no me lo quites. Pero mola mucho cómo lo han presentado y cómo van a intentar hacernos cambiar de opinión a lo largo de la serie, y en este capítulo lo han conseguido, porque nada más empezar vemos cómo nos hablan más de John Walker, su origen. En principio parece que no tiene superpoderes, simplemente es un ser humano excepcional que tiene, digamos, unas cualidades físicas y mentales extraordinarias que salen de cualquier baremo y que cualquier test lo supera ampliamente con notas brillantes, y que le han hecho el candidato ideal para sustituir a Steve Rogers. Esto es una cosa curiosa porque en los cómics sí que es cierto que John Walker, al igual que el compañero que está con él, sí se sometieron a una especie, no a un programa de super soldado, pero sí que estuvieron en un proceso de mejora superhumana, ¿no? Que eso se ve en los cómics, y aquí de momento no lo parece. De hecho hay rumores, por ahí se está hablando en las redes sociales, de que qué pasaría si John Walker de repente adquiriera el suelo de super soldado que aparentemente existe ahora mismo en el UCM, que está ahí rondando y que es un poco de los motivos de la serie.
Pues la verdad es que nos ha gustado mucho pues ya ver a ese John Walker, que al principio nos lo plantean como muy guay. De hecho, pues nos hacemos un poco más amigos. A mí me ha parecido más amistoso. Hay que recordar que, si mal no recuerdo, el actor es Wyatt Russell, que creo que es el hijo de Kurt Russell. Kurt Russell ya lo hemos visto en el UCM, es ni más ni menos que el papá de Star-Lord, es Ego, el planeta viviente, celestial por otra parte, al menos en el UCM. Y la verdad que, bueno, este actor, la verdad, pues sí, tiene esa pinta de americano, ese con esos rubios ojos claros, muy parecido a Steve Rogers, pero no es exactamente el mismo personaje. Pero bueno, al principio nos lo hacen parecer como que se preocupa por la gente, tal, es una parte más humana del personaje. De hecho, luego nos hacen que todavía nos caiga mejor cuando se presenta ante el Halcón y el Soldado de Invierno y les ayuda. Y intenta como decir, hey chicos, joder, que yo solo quiero hacer lo mejor posible, ser el mejor Capitán América posible. La verdad es que ahí nos sigue ahí ganando y nos sigue ahí gustando, diciendo, bueno, pues a lo mejor tiene buenas intenciones. Y acabar el capítulo con mejor no os crucéis por mi camino, que eso nos ha dejado totalmente, ups, muy buen cambio. Así que a mí me ha gustado mucho ese registro que hemos visto a lo largo del capítulo de este personaje, porque es un poco lo que este personaje es. El Capitán América que interpreta John Walker en los cómics pasa igual. Al principio es el sustituto de Capitán América, todo el mundo piensa que qué guay, que le mola, pero luego veremos que, bueno, pues no es el Capitán América. Capitán América solo hay uno, y no solamente en cuestión de super habilidades, sino también en los ideales y en la forma de pensar que tiene Steve Rogers. Es de una forma muy distinta a la que tiene John Walker. Nos ha molado mucho porque hemos visto que le acompaña Lemar Hoskin, creo que es el nombre, que esto en los cómics también existe, y de hecho es el sidekick, aquí creo que lo he dicho bien, es el compinche o es el compañero de este Capitán América, de este John Walker. En los cómics es exactamente igual, y de hecho hasta tiene el mismo nombre, Battlestar, estrella de combate o estrella de batalla. No sé muy bien cómo hacen la traducción en la serie. Esto es una Battlestar Galáctica, pero no. Esto se hace referencia obviamente a las estrellas de la bandera, porque atentos, esto es una cosa bastante curiosa, que además lo pondremos luego en infografía, en edición. Aparte de este sidekick, este John Walker también tenía otros dos compinches, otros dos sidekick, otros dos compañeros que se llamaban, atentos, a la derecha y a la izquierda, que es Left Winger y Right Winger. Que diréis, ¿y estos nombres de qué vienen? Bueno, pues yo por lo menos entiendo y supongo que es por lo del ala este de la Casa Blanca y el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Pues como, pues eso, apelando a elementos patrióticos de los Estados Unidos, pues estos sidekicks tienen estos nombres un poco curiosos, ¿no? A ver, hay que recordar la época que era de los cómics, y de hecho cuando veáis los uniformes os vais a reír bastante. Y bueno, de hecho incluso estos tres personajes formaban parte de lo que en inglés era Bold Urban Commandos, que es como comandos urbanos fuertes o recios, que es Book, y que claro, es como una especie como de apelativo de Bookies. De hecho los llamaban a estos tres personajes en los cómics los Bookies, o sea, a referencia a ese Bookie Bars. La verdad es que estas cosas de los cómics molan mucho, por eso nos ha gustado un montón. Igual, tanto Lemar Hoskin como John Walker en los cómics pues sí que tienen superpoderes gracias a un programa de mejora superhumana, que no es el super soldado. Y bueno, lo que vamos a hablar a continuación es lo que quizá nos ha encantado y nos ha gustado muchísimo. Hemos visto que ya directamente en este episodio hablan de que hay 8 super soldados sueltos, es decir, hablan de estos sin banderas, es decir, hay 8 personas que tienen el suelo super soldado. Y de hecho también hay que destacar que probablemente Bucky Barnes también haya sido sujeto de un programa super soldado, en este caso no el del Capitán América, sino quizá uno soviético, ¿no? Esto en los cómics ocurre, y hay un montón de programas de super soldado. Y vamos a hacer un poco de historia. Esto también lo contaremos en un vídeo hablando de los Capitanes Américas que hay, pero así en pequeño resumen contaros que realmente el proyecto de super soldado, el suelo super soldado, fue el que creó al Capitán América, es lo que hemos visto en el UCM. Ahí la verdad que el origen del Capitán América es muy similar, casi idéntico al de los cómics, y vemos que el profesor Erskine es el que crea este programa. Y cuando consigue que el Capitán América, bueno, que Steve Rogers se someta a este programa con éxito, en ese momento pues aparece un super espía, bueno, aparece un espía nazi en este caso, creo que era nazi. Obviamente en el UCM era un espía de Hydra, por tanto nazi. Y entonces, porque creo que creo que el Capitán América en los cómics, ahora mismo me falla, no sé si es un super espía ruso, no, creo que tiene que ser nazi seguro. Que, pues bueno, intenta robar el suero, dispara, bueno, comienza a disparar,
el profesor Erskine muere y como la fórmula no estaba, digamos, no le había dado tiempo a escribirla, pues la fórmula se pierde con la muerte del profesor Erskine, ¿no? Y desde ahí ya no se consigue nunca más recrear ese suero super soldado, pero intentos los ha habido durante en muchas ocasiones a lo largo del universo de Marvel Comics. Uno de ellos, por ejemplo, a ser destacable, por ejemplo, os acordaréis de Luke Cage, Power Man. Hemos tenido serie de él en Netflix, es uno de los personajes que estaban en esas series de Netflix. Luke Cage, cuando está en la cárcel, se somete voluntario a un programa de super soldado, que es una variación, o sea, intentando emular las investigaciones de Erskine, pues intentan hacer una nueva fórmula super soldado. Esta tiene que ver con el tema de electricidad y demás, y de ahí, mediante un accidente de por medio, surge Luke Cage, este Power Man. Bueno, hay que recordar que incluso el propio profesor Erskine, sus estudios se basan en el suero del super soldado que ya existía en Alemania nazi. De hecho, eran unos antagonistas, ahora no recuerdo cómo era el nombre de él, lo pondremos en edición. Uno de los enemigos, el equivalente del Capitán América, existía en los cómics, que era un super soldado, y de hecho la investigación de Erskine vendría de ahí. En teoría entendemos que Erskine ya estaba trabajando para esos proyectos. Lo único que cuando empieza todo esto de la Segunda Guerra Mundial y ya descubren los intentos del ejército nazi por intentar crear super soldados para tal, pues bueno, es el momento en el que además Erskine, siendo judío, huye a América, donde es acogido, y es donde continúa el programa super soldado, ¿no? Esto en el UCM también lo vimos, porque en un momento determinado Cráneo Rojo se destapa como el super soldado alemán. O sea, es como probablemente quizá la primera prueba o el primer experimento con éxito de un proyecto de super soldado, ¿no? Pero como hemos dicho, hay muchas más cosas en los cómics, muchos más proyectos super soldados que dan lugar a estos personajes. En el UCM incluso hemos visto que han existido varios proyectos igual. Hay que recordar que en la película de Hulk, en Hulk de Edward Norton, que es, digamos, uno de los inicios de Marvel Studios, del UCM, eso es canon dentro ya del UCM, General Ross, cuando habla con Emil Blonsky, con lo que sería después Abominación, le está pidiendo que sea voluntario para ese experimento de ser super soldado, y da a entender que Bruce Banner estaba trabajando en ese proyecto de super soldado. Lo que pasa, en vez de seguir lo que hizo el profesor Erskine, entendemos que va más por el tema de los rayos gamma, radiación gamma, y va más por ahí que quizá era el proyecto del super soldado original del Capitán América. O sea que, como podemos ver, ya hemos visto que en el UCM el tema del suero super soldado se está constantemente sacando una y otra vez. El propio Bucky Barnes, hemos visto que en este capítulo se tira de un avión y prácticamente como si no le hubiera pasado nada. El Capitán América también hizo exactamente lo mismo en el Soldado de Invierno, se tira del avión y no necesita ni siquiera paracaídas. Solo con que tengas un escudo o un brazo y seas super soldado, claro, aguantas la caída. Así que, como podemos ver, probablemente el suero de super soldado soviético sea algo parecido. Eso sí, nunca es tan efectivo, esto también pasa en los cómics, como el del Capitán América, que es el único y definitivo proyecto super soldado que ha dado, pues, con el ser perfecto, que es el Capitán América, ¿no? Pues bien, aquí vemos que estos 8 super soldados, estos 8 sin banderas, tienen esos superpoderes. Veremos a ver cómo va la historia. Bueno, hemos visto también que les hemos visto en acción, hemos visto en combate. Simplemente apuntar que, viendo cómo van los capítulos, yo creo que en cada capítulo vamos a tener un combate así un poco espectacular. En el primero vimos la persecución aérea, en este hemos visto un combate sobre los camiones. Bueno, pues yo creo que intentarán en cada capítulo hacer una pelea. Yo esto creo que vamos a estar esperando, y quizá va a ser bastante predecible, ¿no? Un poco raro, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor en un capítulo puede que no haya peleas, en otro puede haber 2 peleas. Pero bueno, creo que nos van a acostumbrar a tan solo uno. Yo creo que no hay presupuesto para más. Yo creo que en estos 6 capítulos que tendremos veremos 6 peleas, y es lo que les ha dado el presupuesto. Y obviamente, como tampoco es que tengan presupuestos millonarios, que no está mal el presupuesto que Marvel Studios destina a estas series, pues bueno, tampoco vemos que sea una lucha muy coreografiada, pero bueno, está bien, entretenidas son. Pues bien, estos 8 super soldados tienen que sacar alguno de sus poderes, tendrán que explicárnoslo. Pero en el momento que ha sido más importante en este capítulo para mí, el que a mí me ha dejado muy sorprendido, sabíamos que veríamos en esta serie a un personaje que se llama Ellie, o creo
creo que es Elia, bueno, es Eli, que era el nombre real de un superhéroe que existe en Marvel, que es Patriota, ¿no? Patriota es el equivalente del Capitán América dentro de los Jóvenes Vengadores, hemos hablado de él en muchas ocasiones, y sabíamos que en la serie iba a estar. De hecho, su aparición iba a estar muy relacionada con el tema, quizá, de que en un futuro veamos a los Jóvenes Vengadores, y nos molaba, ¿no? Pero yo pensaba que esto ocurriría mucho más adelante, no ha ocurrido ya. Pero la sorpresa ha sido que nos presentan a un personaje que la verdad es bastante normal que aparezca si va a aparecer Eli, que es ni más que menos que Isaiah Bradley. Y es que es ni más ni menos que el Capitán América afroamericano. Vamos a decir el Capitán América negro, pero no creo que quede así muy políticamente correcto, y lo vamos a decir como el Capitán América afroamericano, el primer Capitán América afroamericano, porque ha habido más, ¿no? Y esto nos ha gustado un montón porque además el origen es casi fidedigno. Nos lo presentan en la serie como una persona que probablemente ha sido sometido a un experimento del suero super soldado, ¿vale? Que luchó en la guerra de Corea y que ha estado en la cárcel durante 30 años encerrado y ha sido sometido a muchos experimentos. Y es así en los cómics. Y aquí vamos a parar un momentillo para contaros la historia en los cómics de este Isaiah Bradley, porque la verdad que es una historia bastante interesante, aunque luego cuando hagamos el vídeo de todos los Capitanes Américas que ha habido lo contaremos con más detalle. Pues efectivamente, Isaiah Bradley fue un personaje que apareció en Marvel Comics. Aquí la diferencia con respecto al UCM es que no es que luchase en la guerra de Corea, sino que él, cuando se produce el ataque de Pearl Harbor, se alista al ejército, se une al ejército, es decir, es en la Segunda Guerra Mundial y actúa en la Segunda Guerra Mundial. Y además, bueno, pues es obligado a participar en un proyecto forzosamente de 300 soldados afroamericanos que son, como hemos dicho, reclutados forzosamente para someterse a un nuevo experimento de un suero de supersoldado, ¿no? Un nuevo proyecto de supersoldado. La verdad es que este proyecto no sale nada bien porque muchos de ellos acaban con muchas deformaciones, muchos acaban muriendo, y tan solo un puñado de ellos consiguen sobrevivir. Entre ellos está este Isaiah Bradley. De estos pocos supervivientes, incluso ellos tienen algún tipo de problema, tara, el tema del suero supersoldado les afecta a sus mentes, y finalmente tan solo queda Isaiah como único superviviente, el cual el ejército de los Estados Unidos le manda a una misión suicida a Alemania al final de la Guerra Mundial. Una misión suicida porque lo que prácticamente quería intentar ya el ejército era tapar este proyecto, este experimento, y entonces le manda esa misión, y este hombre pues no se le ocurre más que en esa misión pues se pone digamos el uniforme original del Capitán América y el escudo original del Capitán América. Cuando decimos el escudo original nos referimos a ese escudo en forma triangular, y por tanto también es el uniforme original del Capitán América, un poco distinto al que vemos en los cómics, y sorprendentemente consigue sobrevivir a la misión. Es ayudado por la resistencia propia de alemanes opuestos al régimen nazi, le ayudan a sobrevivir, y cuando vuelve a Estados Unidos pues es acusado de apropiarse del nombre y la imagen del Capitán América y es sentenciado a cadena perpetua. Que diréis, pero madre mía, ¿cómo puede? ¿Qué crimen tan grave es? Bueno, pues al parecer es gravísimo. Digamos, hacerse pasar por el capitán o deshonrar la memoria del Capitán América, ¿no? Bueno, esto simplemente, como se va viendo luego después, es una excusa para mantener a este personaje encerrado en la cárcel durante 30 años y someterle a experimentos, porque ya es el único capaz de haber sobrevivido a ese experimento del suero supersoldado. En los cómics, bueno, no lo cuentan así, dicen que, bueno, le hacen muchas pruebas, pero básicamente lo que hacen es obtener su semen junto al de su mujer, a la cual también, de forma, mediante una falsa operación de apendicitis, creo recordar, o algo así, mediante una falsa operación le extraen óvulos, y tras varios intentos, de hecho son hasta 38 intentos, en el 38º intento, consiguen un embrión que prospere, y ahí surgirá un nuevo Capitán América afroamericano, aunque nunca haya llegado a tener el título de Capitán América, llamado Josiah. Este Josiah sí que luchará en la guerra de Vietnam. Por eso decíamos en un capítulo que siempre ha habido Capitanes América en todas las etapas de la historia americana. Aunque el Capitán América original, Steve Rogers, estuviera congelado, siempre ha habido un Capitán América, alguien que ha llevado el nombre de Capitán América. Y en este caso, este Josiah es como el equivalente del Capitán América en la guerra de Vietnam, ¿no? Este personaje vuelve y realmente es como si fuera hijo de Isaiah, pero no lo es.
Aparte, mientras están ocurriendo estas cosas, la hija de Isaiah pues tiene otro hijo, en este caso hablamos ya de Eli, el chico que hemos visto en el UCM en este episodio del Halcón y el Soldado de Invierno, que en los cómics se convierte en el Patriota, ¿no? Y es el que es el equivalente al Capitán América en los Jóvenes Vengadores. Curiosamente, en los cómics Eli no tiene superpoderes. Lo que pasa es que cuando se forman los Jóvenes Vengadores, no vamos a contar con mucho detalle qué es lo que ocurre, tiene que recurrir a algo que en los cómics existe, que se llama la hormona de crecimiento mutante. Es una especie como de droga que hace que a la gente humana y normal y corriente tenga superpoderes. Entonces él usa esta droga pues, para tener superpoderes y poder formar parte de esos Jóvenes Vengadores. Bueno, los Jóvenes Vengadores cuando son formados son obligados a disolverse por el Capitán América y Iron Man porque no quieren que unos niños arriesguen sus vidas y bueno, pues en una especie de juicio de responsabilidad les dicen que no, que se disuelvan. Pero no hacen caso, vuelven a hacer más aventuras y salvando intentando salvar al propio Capitán América, el propio Eli queda gravemente herido de una serie de disparos. Y bueno, cuando el Capitán América se entera que gracias a Eli ha sobrevivido, va a evitar que muera, va a donar sangre, va a hacer una transfusión de sangre y descubre en ese momento que el propio Isaiah ya se ha adelantado y está dando su sangre a su nieto para que sobreviva. Y es aquí en este momento, en esa transfusión de sangre, cuando Eli obtiene los poderes de un super soldado, es decir, ya se convierte en una especie de nuevo Capitán América, ¿no? O sea que fijaros toda esta historia de una pequeña escena que la verdad es que nos ha encantado y nos ha gustado mucho esta referencia y sobre todo nos ha gustado mucho como se ha desvelado, ¿no? Utilizando el pasado del Soldado de Invierno. Y esto es una de las cosas que también nos ha gustado mucho en este capítulo porque constantemente están haciendo alusiones al pasado, que amplían. Y estábamos hablando de Hydra, el proyecto de Hydra, incluso llega a decir Isaiah que hasta los de Hydra le trataban mejor que el propio gobierno de Estados Unidos. Y ese encuentro que ha tenido con el Soldado de Invierno y saber si está todavía vivo, ¿no? Si el brazo que le quitó, los que mató el Soldado de Invierno y hasta que le enviaron a él para ponerle fin, cómo le arrancó el brazo, pues asegurarse si le venía a matar o si el brazo lo tenía ya compuesto. La verdad que ha sido una escena muy importante. Una escena que también ha estado muy interesante porque vamos viendo que también la serie va sacando temas que también son lamentablemente de actualidad, con ese, por ejemplo, con ese Black Lives Matter, con ese tema racial de por medio, en el que primero hemos visto que cuando el halcón va por el barrio y un chavalín le reconoce, hey, tú eres el halcón, sí, tal, bueno, mi padre dice que eres de Black Falcon, el halcón negro. Está muy bien y la respuesta de Sam Wilson también es muy, muy acertada. Pero luego también cuando salen de la casa y se ponen a discutir, rápidamente la policía viene y yo creo que en este momento ya sabemos que Marvel Studios siempre está muy cerca de la actualidad, o sea, Marvel Comics y por lo tanto Marvel Studios están siempre muy cerca de la actualidad y quieren, yo creo que un poco denunciar, ¿no? Eso que está en boca, desgraciadamente, de todos y vemos demasiadas noticias, por desgracia, pues de esa forma que muchas veces, esos prejuicios que muchas veces cuando la policía actúa en Estados Unidos, pues y tiene que ver con una persona de color, pues realmente a veces la actuación es un poco desproporcionada, ¿no? Aquí luego hemos visto que hay un giro de acontecimientos y ese giro de acontecimientos ha hecho de que, bueno, de que el malo que parecía que era Sam Wilson aparezca Bucky Barnes como que tiene que ser detenido por saltarse esa terapia, que es como si estuviera el pobre hombre en libertad condicional, pero su libertad condicional es un tanto distinta. Ojo que, por cierto, ya se confirmó ya en el primer capítulo, aquí se vuelve a reconfirmar que Bucky Barnes ha sido indultado, ¿no?, de todos esos crímenes que ha cometido, aunque él todavía internamente pues está pagando la culpa de todo lo que ha cometido siendo el Soldado de Invierno, ¿no? Muy interesantes esas cosas que hemos visto, la verdad es que nos ha molado y ya prácticamente nos queda contar el final, que ha estado muy bien, porque habéis dicho, bueno, Edu, estás hablando de suelos de super soldado, que si lo de Hulk, que si el Capitán América negro, el propio Steve Rogers, pero ojo, te olvidas de algo importante. No me olvido. También hemos visto que en el UCM se habla de más super soldados y esos son los que podemos ver ni más ni menos que en Civil War. La misión que tenía Bucky Barnes, en la que fallece el padre de Tony Stark, que son unos viejos flipados en Civil War, y que la verdad que fue un giro argumental que la verdad que no ocurre así en los cómics, pero es que sí hemos visto en el UCM. Se hacía el Soldado de Invierno con, si mal no recuerdo, eran con 4 plasmas sanguíneos, entendemos que del Capitán América, que probablemente consiguieran antes de que el Capitán América pues se le diese por muerto.
Y esas 5 bolsas de plasma pues sirvieron para crear una serie de super soldados. Y aquí es lo que vamos a enganchar con el final, que el final nos ha dejado muy en vilo y queremos saber más. Porque ¿qué ocurrió en esa Civil War cuando salimos de esta misión? Pues descubrimos que hay 5 super soldados soviéticos bastante inestables que están en éxtasis. Y cuando vemos que Zemo está de por medio y está interesado en saber todo lo que ocurrió en aquella época, todos pensábamos que probablemente Zemo los iba a utilizar a su favor. Y vimos que no, que lo que hizo fue liquidarlos. Y esto nos ha gustado un montón porque estamos hablando de sus nuevos super soldados. Y Bucky y Sam Wilson tienen que buscar aliados. ¿Y a quién mejor aliado para luchar a los super soldados que aquel que intentó cargarse a todos los super soldados que había? Y ahí es donde vemos la referencia final a Zemo. Esta referencia final a Zemo es muy buena y de hecho está bien. Yo cuando anunciaron la serie de Bucky, creo que vi los primeros trailers, a mí me dio a entender que Zemo iba a estar del lado de Bucky y de Sam Wilson. No me quiero hacer yo aquí el listo, de verdad lo pensé, más que nada porque yo creo que el actor Daniel Brühl son de estos, como le pasa a estos villanos, que al final tienen cierta carisma, que mola a la gente y que al final de alguna manera como son un poco, tienen un poco el cariño del público, pues se van retransformando, no llegan a ser buenos, pero son villanos que nos caen bien, ¿no? Vamos a dejarlo así, como nos pasa con Loki, ¿no? Es un villano que nos cae bien. Pues este Zemo tiene ese potencial de caernos bien. Muchos diréis, pues no es mi caso, pero bueno, yo ahí creo, sobre todo en el potencial del actor Daniel Brühl, que yo creo que es un personaje que molaba, ¿no? Y aunque muchos manuelitas digan que no es el Barón Zemo original. Y cuando vi los trailers no sé por qué me dio la sensación de que iba a trabajar codo con Sam Wilson y tal. Luego cuando vi lo de los Sin Banderas y vi que también Batroc estaba liberado, pues pensaba que a lo mejor pues, simplemente iban a coger a los villanos que habían sido encarcelados y que, bueno, pues nos liberan y formamos parte de vuestra organización terrorista. Era un pensamiento simplista que me ha hecho ver que estaba equivocado. Demasiado simple, demasiado fácil. Y aquí pues hemos visto que no, pues que efectivamente, qué mejor aliado para luchar contra un super soldado. Esa persona que estuvo investigando todo el tema del super soldado por parte de Hydra, pues va a ser el mejor aliado y además probablemente un aliado que trabaje voluntariamente, porque recordemos que Zemo, su planteamiento era liquidar cualquier superhumano que hubiera. Es decir, no quería permitir que esa lucha esa tragedia que ocurrió en Sokovia cuando la ciudad cayó y provocó que la familia de Zemo muriese, pues para evitar ese tipo de daños colaterales, pues nadie tuviera superpoderes. Así que va a ser un aliado, pues yo creo que valiosísimo para Sam Wilson y el Soldado de Invierno, para el Halcón y el Soldado de Invierno. Así que la verdad que yo muy contento con este episodio, tiene muchísimas cosas. Yo intentaba que este vídeo fuese corto, pero me temo que me voy a volver a ir de tiempo. Pero la verdad que hay muchas cosas que contar y la verdad que la serie está remontando y la verdad que sí que nos ha dejado con un interés bastante arriba, ¿no? Bien, la verdad que ahora queda ver muchas más cosas. Bueno, hablábamos que John Walker no tiene superpoderes, en los cómics sí, es como si fuera un super soldado. Veremos, a lo mejor en un giro de esta serie, a lo mejor vemos que se inyecta el suelo super soldado y se convierte en más poderoso todavía o no. Hay que recordar que no tenemos que hacernos amigos de John Walker. John Walker no es bueno. Bueno, podéis haceros amigos si queréis, pero pensad, la verdad que me ha gustado mucho. Llegó un momento que decía, oye, pues no me cae mal. Y cuando estaba ahí hablando con Sam Wilson y con el Soldado de Invierno, digo, joder, pues mira, que enrollado, a lo mejor sí tiene buenos sentimientos. No os fíes, no os fíes. Al final ha molado y al final tiene una... Bueno, hemos visto cómo manejaba los hilos, cómo ha ayudado para sacarles de la cárcel, no sé qué, tal. Está chulo. Y bueno, también nos ha gustado mucho que también hemos podido ver ya un poco más en directo, en vivo y en directo, ya esos dos personajes de Bucky y Sam interactuando, que nos hacía falta. Por separado no estaba mal, conjuntos la serie sube enteros y eso es quizá lo que nos importa. Y ese misterio de ese Capitán América afroamericano, que bueno, es que además tiene su miga, porque además que en los cómics mola mucho, porque bueno, todo esto fue retrocontinuidad. Cuando se descubre, mola porque además dice Sam Wilson que si esto lo sabía Steve Rogers y le dice Bucky que nunca se lo contó. Efectivamente, los cómics, el Capitán América no se enteró hasta mucho después, o sea, cuando ya digamos, pues se enteró en la actualidad, o sea, se enteró muy tarde, y cuando se enteró fue a presentar respetos, pedirle disculpas por lo que el gobierno le hizo a él, le devolvió su escudo y le dio su traje, y además comentan en los cómics en muchas ocasiones, por ejemplo, creo que cuando el Goliat negro muere en Civil War, en el funeral, pues él va.
y entonces hay muchos superhéroes afroamericanos que le rinden respeto. Se ve ahí en silla de ruedas a un afroamericano viejecito, y entonces creo que es Spider-Man que le pregunta, bueno, ¿y ese quién es? Que todo el mundo le tiene tan respeto. Y es cuando lo cuentan y dicen, este fue el Capitán América, el primer Capitán América afroamericano. Y de hecho creo que en los cómics Marvel, bueno, pues siempre han aprovechado, y todas estas grandes personalidades del mundo real de esta comunidad afroamericana, pues estamos hablando, por ejemplo, de Mohamed Ali, el boxeador, también estamos Malcolm X, también, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, todas estas grandes personalidades afroamericanas que han existido, como iban y se pasaban por la casa de Isaiah para presentar sus respetos a este superhéroe, ¿no? Así que muy chulo este segundo capítulo. Así que sin más, bueno, lo dejamos aquí, no nos enrollamos más. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. También, como siempre, pediros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que activéis la campana de notificaciones para que cuando subamos un vídeo sepáis que lo hemos hecho. Y como siempre, redes sociales a vuestra disposición para que nos haga llegar cualquier tipo de información o lo que sea. Así que nada, en unas horas, tercer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. A ver si me acostumbro a decir Falcon. Y nada, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.